Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 4 de septiembre. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro a través del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Tesalónica, capítulo 1, versículos 9 al 14. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo y darán gracias con alegría al Padre, que nos da y nos hace dignos hijos suyos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Queridos amigos, esta es la propuesta del Señor, pero que nos anima a todos. En primer lugar, Peñán de Yara lleva Peñán de Priseno la redención, el perdón, dice, de nuestros pecados, pero justamente por medio de la cruz. Quiere decir, queridos amigos, que para salvar a alguien, para redimir a alguien, también tenemos que ser capaces de derramar hasta la última gotita de nuestra sangre. Quiere decir que no es fácil formar buenos políticos, no es fácil formar buenas familias, no es fácil formar buenos sacerdotes, no es fácil formar buenos hijos, no es fácil formar buenos empresarios. Siempre hay algún problemita, queridos amigos. Pero ante esta situación es el Señor que sale a nuestro encuentro, y Pablo nos dice justamente eso. Peñaten de poner, porque ñande yara o me embaitema bebemica tu janguaisha pe en la pc apella pobe y por a mí. Porque el Señor les ha regalado lo esencial y lo fundamental. Vengo pereco paitema, pereco la vende inteligencia, peico a janguala y ponala y bahía. Pereco lleva la vende formación o peago la catequesis. Pella po janguá vea profundiza janguá, peñan de yara, ñande boesea. Pereco ve liturgia, o peago diseina, y gato janguá esa la ya celebra. Es decir, tenemos que vivir en la alegría de esa celebración y de esa fiesta de un encuentro comunitario con el Señor. Y sobre todo, queridos amigos, tenemos esa fuerza y esa gracia que nos empuja a la diaconía, y allá pongan algo por nuestra comunidad. Añoico pareña de la, así es que pidamos hoy esta gracia a un Dios que es capaz de entregarse totalmente por nuestra salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.